Mangurianas y capurianas, el cómic os necesita. I want you, motherfuckers. A leer mucho cómic, Me cago en la leche, como me entere yo. La herejía, La herejía, madre mía. ¡Ay, líder, Manguria Camporiana! ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien y que te prepares para un vídeo, pues un poco bestia. Vamos a hablar de ese Falcon y el Soldado de Invierno. Joder, madre de la tela, el Span English extraño que se hacen en Disney Plus. Tenemos esta serie y, bueno, unos personajes, la verdad que muy interesantes, que además han tenido un desarrollo grande en los cómics. Y yo te voy a traer aquí la historia de los personajes en los cómics y los cómics recomendados también por si te pica después de ver esta serie. Si quieres saber más o quieres saber las historias originales, aquí te voy a contar los más importantes de todos estos personajes que vemos en esta serie. Vamos, sin más entretenimiento, con esta guía vamos a repasar su historia y sus cómics, no te lo pierdas. I want you, I want you. Tomos y grapas, tu programa de cómics. Pues aquí estamos por mis barras y estrellas, esa serie que ha salido en Disney Plus y que está dando continuidad a personajes muy interesantes con muchísima carisma, Sam Wilson y el señor Bucky Barnes, y además personajes que en los cómics también han sido ellos mismos. El Capitán América tiene mucha historia detrás, muchísima historia, y tienes también unos cómics muy interesantes para hablar. También vamos a hablar del Usagente, ¿por qué no? John Walker. Vamos, si queréis, por orden. Primero vamos a hablar del Usagente, después con Halcón y cerramos con ese Bucky Barnes. Y vamos a hablar primero pues de John Walker, porque qué nombre, el Johnny Walker. Pues tenemos un personaje que sobre todo se crea y se desarrolla en la etapa del Capitán América de Mark Gruenwald, lo tenéis en estos tomitos del Marvel Héroes, y aquí es donde sale el personaje. También llegó a tener una serie principal, un poquito más difícil de encontrar, y luego le vamos teniendo en diferentes apariciones en muchas sagas. Por ejemplo, una que os voy a enseñar más adelante, Sam Wilson, el Capitán América, lo tenemos ahí también un arco donde entra, Daniel Acuña lo dibuja estupendamente. Vamos a hablar sobre todo de estos orígenes, la historia y esta etapa, Mark Gruenwald y el Usagente. La verdad es que a John Walker le descubrimos dentro de esta etapa, ya cuando empieza a arrancar y ya llegando a su número 323 del Capitán América. Estamos hablando del año 1986 y se descubre a este personaje, John Walker, un ex militar, que de repente hay una empresa por ahí que lo que hace es patrocinar un nuevo héroe, también con poderes. En este caso sí que tiene ciertos poderes, tiene ciertas habilidades desarrolladas, y esta empresa le empieza a impulsar como un nuevo héroe, un héroe que además entra en cierto conflicto con el Capitán América. Se trata del Super Patriota, este personaje que vemos por aquí y que más adelante, posteriormente, sería ya en el 89 donde cambiaría su aspecto en el Usagente. Sería bastante más adelante, como decimos, unos cuantos años más, donde tendríamos ese cambio de aspecto. De verdad que después de haber pasado un periplo, también llega a retirarse el Capitán América. Superpatriota, John Walker le sustituye como Capitán América y más adelante tendría este rediseño como Superpatriota, también hecho de un desecho de un escudo que rechazó el Cap, y también pues lo coge y lo toma. Es un antihéroe, es un héroe extraño que lo incluyen aquí, siendo como Capitán América, subió bastante las ventas en su época, y además es un personaje que ha llegado a ser Vengador en los 2000 y siempre ha estado por ahí detrás. Lo que sí que, bueno, siempre ha estado con ciertas dualidades y le hemos tenido pues haciendo acciones pues un poco dudosas, siendo parte de ese elenco de antihéroes que hay dentro de Marvel. Luego sus apariciones le hemos tenido aquí, sobre todo se desarrolla en esta etapa de Mark Gruenwald, como os hemos estado enseñando. Y ahora vamos a hablar uno de los dos Psyche del Capitán América, que también ha sido Capitán América y que se le tiene mucho cariño, sobre todo en el universo cinematográfico Marvel le han dado muchísima importancia, que es el Halcón, un personaje con poderes extraños. Tiene unas alas que son capaces de volar y sobre todo en las películas vemos que lleva un dron, pero realmente en los cómics tiene cierta conexión con las aves y tiene una comunicación telepática con ellas. El Halcón le vemos por primera vez en Capitán América 117. Estamos hablando de 1969. Tenemos a Stan Lee y a Jim Collan que crean a este personaje en un arco, la verdad es que bastante variopinto y muy raro. Tenemos a Cráneo Rojo, que se ha intercambiado el cuerpo con el Capitán América, tiene el cubo cósmico y no solo eso, sino que además le destierra a una isla muy peculiar, porque está llena de villanos que además odian a Cráneo Rojo, y Capitán América de repente se planta aquí con el aspecto de Cráneo Rojo y todo el mundo va a querer ir a por él. Y aquí dentro de esta isla tenemos a este personaje, tenemos a Sam Wilson, que es un
hombre que aterriza, llega a tener un accidente en esta isla, Dios es máquina total, Marvelita loco, y se encuentra aquí en esta isla llena de villanos. Él también, veremos que más adelante que tiene un pasado también, se mosqueó al perder a sus padres y empieza a actuar como supervillano. Pero bueno, acaba en esta isla, conoce a Capitán América y empiezan a colaborar juntos dentro de esta situación tan rocambolesca. El Capitán América poco a poco le irá enseñando, le irá adoctrinando de cierta manera para que sea un héroe, para que mejore como tal, y veremos cómo más adelante en otras historias se va desarrollando el personaje. El personaje se va desarrollando dentro de la colección del Capitán América como sidekick, como personaje secundario, y además poco a poco vamos viendo, por ejemplo, es T'Challa, es en Wakanda, donde le da esas alas para que pueda llegar a volar. Lo curioso de Halcón es que además es el primer superhéroe afroamericano, no el primer superhéroe negro, por supuesto. Ese sería el amigo T'Challa en Pantera Negra, pero sí que de procedencia afroamericana tendríamos al Halcón. También es un personaje que ha roto muchos estereotipos y que ha sido continuado y seguido muchísimas etapas. Vais a poder descubrir toda la relación con su Capitán América dentro de los tomos de Marvel Gold de el Capitán América, y ahí es donde se desarrolla. Estamos hablando de un Marvel clásico, pero ahí es donde se desarrolla toda la base del Capitán América. Y quizá donde más desarrollo tenemos de este Sam Wilson y donde coge protagonismo es después de la etapa de Rick Remender en el Capitán América. En este arco que además ahora se ha recopilado, sería el tomo 3 del Mark Waid, de la etapa de Mark Waid, y aquí es donde vemos que el amigo Steve Rogers pierde el suelo de super soldado, por lo tanto se vuelve viejuno porque es un hombre muy mayor, y le deja el legado a su buen amigo Sam Wilson como nuevo Capitán América. Pero muy rápido llega el amigo Nick Spencer y no se queda conforme con eso, sino que le da identidad propia como un nuevo Capitán América, sí, pero también manteniendo la esencia del Halcón en esta serie. En esta etapa, la etapa de Nick Spencer de Capitán América, la verdad es que es bastante interesante, tiene una calidad media decente y dentro de lo que se publica en aquella época está bastante correcta. Aquí es donde vemos que Sam Wilson toma como un nuevo manto, vemos que tiene esa personalidad del Capitán América y también la suya propia, ¿no? Con sus alas, con su halcón, con sus cosillas. Vamos a ver a Misty Knight también cómo hace mucho cameo con él. Vamos a ver también cómo el personaje toma una conciencia muy social. Esto empieza a sentar mal en algunas bases y esta etapa se va desarrollando en unos cuantos arcos que son bastante interesantes, como sería el punto muerto, donde vemos que el cubo cósmico más o menos y María Hill alían y crean una especie de realidad en un pueblecito donde los villanos no saben que ahí están viviendo. Nos va a recordar mucho eso a WandaVision, y además también entraríamos en Imperio Secreto, donde tenemos ese Capitán América Hydra. Vemos que Steve Rogers de repente se pasa a Hydra y Sam Wilson está ahí detrás intentando ver qué demonios pasa con esto. La verdad que es una etapa de Nick Spencer bastante voluble, pasan bastantes cosas, y también recomendar la etapa sobre todo por el dibujo de Daniel Acuña, que hace un trabajo impecable. Es un personaje que aquí, aunque se pueda quedar un poco corta la etapa, hubiera molado un desarrollo mayor, pues nos da, como decimos, bastantes cosas, y es donde creemos que tiene mucho más sentido un poco lo que vemos ahora, lo que podéis llegar a ver en las series o en la actualidad con el personaje, porque esta etapa ha marcado y la ha puesto también en primera fila para ser un gran personaje con mucho aún por desarrollar en los cómics. Y vamos a cerrar con el personaje que tiene bastante miga, es muy peculiar y la verdad es que muy atrayente, que es el amigo Bucky Barnes, el soldado de invierno, un personaje que tiene un gran carisma, que viene con ese pasado ruso, con su pasado también de la guerra mundial, con el Capitán América y mucha historia. El señor Bucky Barnes arranca en la Timely, cuando Marvel no era ni Marvel, era Timely Comics, y estamos hablando de 1941. ¡Madre mía! Bueno, aquí tenemos al señor Jack Kirby, que eso bastante gordo, y además nace el personaje ya como sidekick desde el primer número, Capitán América Comics número 1. Además, bueno, peculiar y famosísimo también. Además era un cómic que también estaba hecho como propaganda también, y un poco
poco como impulso del patriotismo frente a lo que se venía en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estos personajes luchando contra Hitler. Era una propaganda espectacular. Y teníamos ya desde primeras pues a Bucky que sin poderes hacía diferentes aventuras. Tenía las aventuras de Capitán América ahí con un montón de villanos, bichos y actuaba en la Guerra Mundial. Pero pasamos a 1964, la era Stan Lee, desaparece, los superhéroes desaparecen y de repente llega un tal Stan Lee y empieza a darle un poco al coco, a trasuntar cosas de DC, se rodea de los mejores dibujantes y de entre ellas crea estos Vengadores frente a 1000 cosas, estamos hablando de la Edad de Plata, espectacular, es el bombazo Marvel y aquí el Capitán América vuelve. Esto es importante porque el Capitán América estaba ya fuera, ¿no? Incluso habían empezado a desarrollar las cosas de Marvel, estaban ya en pleno éxito en 1964 y nacen estos Vengadores y poco a poco aquí tuvimos bastantes cambios y uno de ellos importante fue en este número 4 donde volvía el Capitán América. Era algo que los fans o los lectores estaban pidiendo mucho, que volviera el Capitán América y lo vieron claro en Marvel para introducirlo dentro de los Vengadores. Volvía además después de haber estado en el hielo. Los Estados Unidos habían mantenido un poco el personaje con diferentes personajes. Habíamos visto otros Capitanes Américas, pero en principio había muerto por aquí Steve Rogers, se había muerto, pero descubren los Vengadores que estaba congelado. ¡Oh, Dios mío! Y tenemos un poco lo que ahora todo el mundo conoce, ¿no? Cómo este soldado ahora vive en otro tiempo y se tiene que adaptar, este viejo soldado. Y aquí a Stan Lee no le gustaba nada, los sidekicks no le gustaba, pero nada, que chavalillos acompañasen a héroes más maduros porque él directamente ya desarrollaba personajes que eran adolescentes y le daban identidad propia, por lo tanto no lo veía claro y aquí se lo carga, de repente despierta Capitán América y vemos que Bucky ha muerto, o al menos eso se cree durante muchísimos años. Después veríamos a Bucky en muchos más cómics, dentro por ejemplo de Capitán América, en flashbacks, muchas menciones, pero no se rescataría hasta los 2000, agüita. Y lo hace el señor Brubaker con su pedazo de serie que fue el Capitán América. Etapa que hay que recomendar muchísimo, es de los mejores trabajos que se han hecho en Marvel. Espionajes, noir y un montón de cosas, pasando por muchos eventos y muchas situaciones. Y ocurre algo importante. En la muerte del Capitán América, el Capitán América fallece. ¡Oh, spoiler! ¡Madre mía! Esto es un acontecimiento después de Civil War, la que se lía. Ya corridos unos cuantos arcos dentro de este Capi de Brubaker. Y aquí tenemos ahora pues algo que delegar, algo después tiene que venir, ¿no? Pues efectivamente eso sería algo que también se desarrolla en esa serie, que es el legado a través de Bucky. Bucky de repente se descubre que está vivo, que ha vuelto, que estaba por ahí y el caso es que son los rusos los que se hacen con su cuerpo y hacen un proyecto con él, el Soldado de Invierno, para que actúe a manos de la Unión Soviética. Toda una revelación, un rescate del personaje y veremos cómo esto afecta totalmente a la colección y siendo así la muerte del Capitán América sería Bucky, sería el Soldado de Invierno el que le sucede como nuevo Capitán América. Eso lo veríamos más adelante en siguientes arcos y también fue realmente Bucky Barnes un personaje y un Capitán América muy digno, unos grandes arcos que tuvimos en esa serie y aquí es donde se nos cuenta todo esto. Dentro de esta serie pasan todos estos acontecimientos y se desarrolla en el Capitán América de Brubaker y donde realmente se descubre y se redescubre al personaje. Os recordamos que todos los cómics y todas las cosas que hablamos, aparte de aquí te hacemos un índice top freak en el timeline, también en la descripción, en el comentario fijado, te dejamos información de todos los cómics que estamos hablando también para que veas cuánto valen y cómo conseguirlos. Todo eso lo vais a encontrar en esos Marvel Deluxe, en la colección de Ed Brubaker, que puede ser que alguno te puede llegar a costar, son 15 volúmenes muy recomendables, como decimos, y también se están integrando poco a poco en estos integrales, aunque no llevan numeración, hay que fijarse un poco en lo que lleva dentro y podéis ir arco por arco. La muerte de Capitán América, por ejemplo, está un poco agotada, hay que esperar y también tenéis este Soldado de Invierno donde vemos aquí la vuelta del Soldado de Invierno y aquí es donde podemos meternos con esa vuelta del Capitán América. También más adelante rescatarán estos integrales ese nuevo Capitán América que será Bucky Barnes. Y después de su Capitán América, de esa gran etapa, también continuó el amigo Ed Brubaker con este personaje, con el Soldado de Invierno, en esta miniserie súper deliciosa que hace poquito también se llegó a recopilar. La verdad es que este arco también viene
viene después de Miedo Encarnado, y además es donde también se revela, después de haber vuelto el Capitán América, todo tiene que volver. Bucky, el Soldado de Invierno, de repente se le cree muerto, y es aquí donde descubrimos que no estaba muerto, estaba de parranda, y que Nick Fury y la Viuda Negra le querían salvaguardar de alguna manera y no revelar que estaba vivo, querían que volviera a hacer su vida. Y aquí también veremos pues un arco muy en el tono de espionaje, sobre todo haciendo team-up pues con gente de S.H.I.E.L.D. y con la Viuda Negra, para dar pues con la caza de cosas del pasado de Bucky. Vamos a ver cómo hay por aquí una organización rusa chunga y una especie de durmientes, de agentes durmientes que llevan tiempo y se están empezando a activar para actuar en contra de los Estados Unidos y en contra de la humanidad. Es un arco bastante brutal. Tenemos a Geese, tenemos a Michael Lark, y bueno, es un gran arco, una gran lectura también del personaje, que podemos entrar aquí si queremos para leer algo bueno de él, sin tampoco preocuparnos mucho, porque funciona perfectamente como forma autocontenida. Y hay otras lecturillas. Hace poquito también en continuidad salía este tomillo, El Soldado de Invierno, Segundas Oportunidades, donde tenemos un poco de continuidad del personaje. Además presentan un nuevo Psychic del propio... madre mía, cosa muy loca. Aún así, esto poco a poco vamos viendo, porque ahora hay nuevas noticias con el tema del Capitán América. Esto es una lecturilla, podemos leerla o no, tampoco pasa nada. Nos presenta este nuevo personaje, Bucky, con una nueva situación. También influyó mucho en los últimos años en Bucky, en lo que fue el problema aquel que fue Pecado Original, y veíamos a Bucky como de repente es una especie de protector galáctico que iba con un sniper, bueno, una cosa muy loca, y la verdad es que ha estado bastante tiempo por ahí de parranda por el cosmos y el universo, muy raramente, y ahora pues sí que le volvemos a ver poco a poco en algunas cabeceras y colecciones, gracias también yo creo a esta proyección que hay ahora mismo en Disney Plus. Y tampoco quiero cerrar este vídeo sin también enseñar cuanto menos dos publicaciones que han hecho pues muy referentes a lo que viene en la serie. Y si queremos picar por algo, pues ahí estas son lecturas muy profanas, pero oye, pues también curiosidades que salen para picarnos un poco si estamos viendo la serie y leer algo o enterarnos un poquito también de ese bagaje y ese background de estos dos personajes. Tenemos este tomito pequeño de bolsillo, son 10 eurillos, que se llama El Halcón y el Soldado de Invierno. Como decimos, esto no es una lectura para quien lleve tiempo, pero sí que pues para picar, o para alguien, por ejemplo, tienes un chavalín que se ha picado con la serie, pues mira, una buena lectura, toma cositas para ver los puntos clave. Y la verdad es que este tomo, incluso yo lo he usado para referencia un poco para este vídeo, para enseñaros, porque nos viene, por ejemplo, esa primera aparición del halcón. Vamos a ver, como decimos, ese arco o ese numerito donde se nos vuelve a presentar al amigo Bucky, y hay unas cuantas lecturillas también interesantes que tienen que ver con los dos personajes. Por lo tanto, esto es un acercamiento profano, una cosita ahí para meternos y para ir contextualizando un poquito también en los cómics a estos dos personajes. La verdad es que, bueno, recomendado sobre todo para, pues eso, un acercamiento profano al universo Marvel, y pues un regalito también, sobre todo si tenéis chavalillos en casa, para que se hayan picado un poco con esto. Chavalillos o no tan chavalillos, que en Marvel aquí hay de todo. Y otra lectura que es que salió hace recientemente, pues va muy a la par, y la verdad es que lo veo, pues, me gusta a veces cuando sale una peli, una serie, pues una lectura aunque sea muy sencilla, muy sencilla, pero que tenga mucho que ver y también pues algo donde dirigiros. Pues tenéis esta también que salió hace poco en Rústica, que es El Halcón y el Soldado de Invierno, tal cual. ¿Y qué vais a ver? Pues lo mismo prácticamente, con otro tono, con un tono muy cómic de lo que hay en la serie. Que te digo, esto que si lo que llevamos más tiempo leyendo, pues es una cosa normaluchísima, pero oye, que si quieres acción y quieres ver un poco los personajes en acción dentro del cómic, pues esta nos vale. Tenemos a Landy y a Vicentini, la verdad es que es un dibujo muy dinámico, un dibujo muy cartoon, por lo tanto también bueno, esto perfecto, va a entrar visualmente muy bien también para nuevos lectores, o sea, entrad, si os pica, queréis leer algo desenfadado, a tope. Aquí vemos cómo pues a Bucky le intentan atentar y le intentan matar. De repente Sam Wilson también está por ahí detrás de unos individuos, tiene esto que ver. De repente vamos a ver cómo hacen una especie de, pues un equipo entre los dos, y descubre pues un chavalillo que le está dando caza, un chavalillo que la verdad es que es bastante odioso, muy odiosa, pero que además le va a dar stop a los dos héroes. Y luego vamos a ver cómo está también por ahí el señor Barón Zemo, que también lo vamos a ver dentro de esta serie, y lo vamos a ver dentro de Disney Plus. Vamos a tener Hydra aquí, Barón Zemo a saco, y bueno, pues es un cómic que mola porque trasunta las cosas que vas a ver en la serie, que funciona
funciona como un entretenimiento, un pasapágina, un blockbuster muy divertido, trae algunos conceptos nuevos bastante graciosos y veremos, son lecturas de estas Marvel que son pues divertimento puro y duro. Y bueno, pues aquí lo tenéis ahora que ha salido hace poco. Y esto ha sido nuestro repaso un poco por la historia de los personajes y los héroes. Si tienes alguna recomendación más, algún arco o algo chulo, déjalo aquí en los comentarios también para que la gente también, entre toda la comunidad, se vaya ansiando y nos vayamos leyendo muchas más cosas. La guía aquí la hemos tirado, dentro de no mucho haremos guías muy tochas que van a ir ya más a por el cómic puro y duro sin tener esa referencia de estas series. Por lo tanto, no te pierdas nada, suscríbete, dale al botoncito porque vamos con cosas muy bestias. Aquí en el cómic siempre hay mucho que hablar. Jali, dale mucho, que la viñeta te acompañe. ¿Os molo como nuevo Capi? Podría sustituir al patriota ese. También tengo cara campechano. ¡Vas ahí! El nuevo Capi, quítate en medio. Suscríbete a los bonos del Estado. ¡Vamos! ¡Venga ahí! Suscríbete y no te pierdas nada. Te traigo mazo cómic, hasta morrisonadas. Si no lees cómic, es una cagada.